Ella apenas puede mantener un trabajo. Eso fue lo que dijo. Mi hijo, Esteban, en una sala de tribunal abarrotada frente a un micrófono encendido bajo juramento. No me moví. Mis manos permanecieron tranquilamente cruzadas sobre la mesa frente a mí. Pero algo en mi interior, algo que ni siquiera sabía que aún era frágil, se rompió como si fuera de porcelana. Al otro lado del pasillo, él estaba sentado erguido en su traje azul marino, con una corbata que probablemente le compré hace años. Su esposa Clara apoyó una mano perfectamente cuidada en su brazo, interpretando su papel. Sus ojos se encontraron con los míos una vez, y no vi ninguna disculpa en ellos, solo cálculo. Y tal vez un dejo de triunfo. El juez le hizo un gesto para que continuara. Ella siempre ha sido inestable, dijo Esteban, con la voz todavía calmada. Cuando era niño, nos mudamos tantas veces que perdí la cuenta. Nunca explicó dónde trabajaba ni qué hacía. A veces desaparecía por días. No sabía a dónde iba, y cuando preguntaba solo decía que era confidencial. Eso no es criar a alguien de manera normal. Confidencial. Esa palabra resonó más fuerte que cualquier otra. La dijo como si fuera algo vergonzoso. El abogado de Clara dejó escapar un sonido compasivo y anotó algo. Sabía lo que dirían esas notas. Inconsistencia emocional, sin empleo fijo, falta de transparencia. Me quedé quieta, como lo había hecho durante llamadas de rehenes, amenazas de bomba, cierres judiciales. Sabía cómo mantener el rostro impasible cuando todo a mi alrededor amenazaba con desmoronarse. Lo que no estaba entrenada para soportar lo que nada me había preparado era escuchar a mi propio hijo transformar toda mi vida de trabajo en una carga. No estoy tratando de hacerle daño, agregó Esteban, mirándome brevemente, como si eso pudiera suavizar el golpe. Pero necesito proteger a mi hijo. Mateo merece un entorno estable. Lo miré, al niño que cargué durante 37 horas antes de que finalmente me hicieran una cesárea, al adolescente al que acompañé noches enteras estudiando cuando casi reprueba álgebra, al hombre que ahora convertía mi silencio en munición. No hablé. Todavía no. Sabía cómo funcionaban los juicios. Dejar que se desenredaran primero, porque una vez que abriera mi expediente, una vez que llamara a mi testigo, ninguno de ellos me volvería a ver de la misma manera, y el juez tampoco. El segundo golpe vino vestido con pantalones grises y una nostalgia arrogante. Mi exesposo Raúl subió al estrado con ese mismo encanto ensayado que siempre llevaba como si fuera un perfume. Se aclaró la garganta, paseó la mirada por la sala, como si estuviera a punto de contar una anécdota casual, y comenzó a reescribir nuestra historia. Siempre complicaba las cosas más de lo necesario, dijo. Nunca estaba en casa, nunca explicaba por qué se perdía cumpleaños o eventos escolares, y cuando preguntaba, me cortaba en seco. Siempre con esa frase es confidencial. ¿Quién le dice eso a su esposo, el abogado de Clara? Sonrió como pescador que recoge un pez en la red. No miré a Raúl, miré al juez, neutral pero atento, tomando notas. Ella nunca quiso ayuda, añadió Raúl, inclinándose hacia adelante. Era como si no confiara en nadie, ni en mí, ni en Esteban. Se aislaba, vivía en su mundo. No mencionó las 6 veces que olvidó recoger a Esteban de la guardería, ni la noche que estrelló una silla contra la pared de la cocina, porque no le dije dónde me habían asignado esa semana. Eso lo omitió junto con la mujer, con la que se mudó 3 semanas después de que nuestro divorcio fuera definitivo. Aún así no dije nada. Luego vino el silencio que dolió más que el ruido. Mi hermana Sofía estaba sentada detrás de mí. No testificó, no habló, pero tampoco se levantó. Ni siquiera un susurro en mi defensa. Solo mantenía los ojos fijos en su regazo, como si ver sus manos retorcerse fuera más fácil que enfrentar lo que me estaban haciendo. Y finalmente mi madre.
Necesitó ayuda para llegar al estrado, pero una vez sentada su voz fue firme. Convicción pura. Amalia siempre fue diferente, dijo. Reservada, distante, cree que es mejor que los demás. No valora a la familia. Mudó a Esteban al otro lado del país sin consultar a nadie. Nunca pidió consejos. No nos cuenta nada. No era estable. Guardaba secretos. No está capacitada para criar a un niño. La sala no contuvo el aliento, pero algo cambió. Lo sentí. Como una marea que se alejaba ligeramente de mí. Miré hacia la galería, no buscando compasión, sino un par de ojos que aún me vieran con claridad. Mateo. Estaba sentado con las manos en el regazo, las piernas balanceándose, observando todo. Sin miedo, solo tratando de entender. Y por eso, él merecía saber la verdad. Siempre preguntaban dónde trabajaba. Siempre respondía lo mismo. En el centro. No era mentira. Solo la parte que podían aceptar. La parte que no levantaría preguntas ni complicaría las cosas en la escuela o durante las cenas de cumpleaños. Esteban nunca insistió. Tal vez pensó que era aburrido, o tal vez simplemente no le importaba lo suficiente como para preguntar 2 veces. Firmé los documentos de autorización federal el mismo mes en que Esteban perdió su primer diente. Lo recuerdo porque tuve que volar a Ciudad de México al día siguiente y me perdí su obra escolar. Cuando regresé, me dio un dibujo en crayones de un escenario. No había nadie en el público. Lo puse en el refrigerador y lo miré durante días. Para entonces ya estaba entrenando a agentes federales, dirigiendo simulacros, escribiendo protocolos nacionales para cierres de tribunales. Mi firma estaba en documentos de planificación de emergencias usados en todos los circuitos federales. Y en casa era la mujer que olvidaba comprar jugo de naranja, la que estaba demasiado ocupada para las noches de padres y maestros. Solía pensar que era noble. Servicio silencioso. Sacrificio privado. No quería que Esteban creciera bajo un reflector. No quería que tuviera que explicar a sus amigos por qué su mamá salía volando en medio de la noche o por qué tenía 2 teléfonos y a veces respondía en código. Así que dejé que creyera que yo era común. Ahora aquí estaba viéndolo usar esa misma historia, mi silencio como un arma. Ella nunca tuvo un trabajo de verdad. Ni una sola vez preguntó cuánto costaba ser invisible. Raúl tampoco preguntó. Me llamó paranoica cuando cambié las cerraduras. Me llamó distante cuando no compartía detalles sobre amenazas en los tribunales. Y mi madre, ella, solo negaba con la cabeza cada vez que salía temprano. Ahí va Amalia, persiguiendo sombras otra vez. Pasé años protegiendo su comodidad, su ignorancia. Y ahora, esa misma ignorancia estaba en el tribunal vestida con trajes planchados y testimonios ensayados, pretendiendo tener el derecho de juzgarme. Metí la mano en mi maletín. El sobre rojo seguía ahí, cerrado, sin mencionar. Pero no iba a quedarse así por mucho tiempo. Ellos recuerdan lo que no estuve presente, no lo que los protegí de sufrir. Raúl recordaba los recitales que me perdí. Esteban recordaba los campamentos cancelados. Mi madre recordaba cada pregunta sin respuesta. Ninguno recordaba la amenaza de bomba en Guadalajara, que cerró un tribunal 2 horas antes del primer torneo de natación de Esteban. Redirigí al juez principal sin alertar a los medios. Todavía llegué a casa para la cena apenas. No saben que una vez leí El Principito por una línea segura desde una camioneta de vigilancia estacionada afuera de un tribunal en Monterrey. Esteban tenía fiebre. No podía dormir. Susurré cada palabra mientras sostenía un auricular entre mi hombro y mi mejilla, escaneando un mapa de amenazas activas. No saben cuántas veces compré los abrigos de invierno de Mateo de segunda mano para poder pagar una capa extra de seguridad en casa. Cuántas noches me quedé despierta revisando protocolos de violación de seguridad
solo para darme la vuelta y preparar el almuerzo de Mateo a las 7 de la mañana. Y aún así, de alguna manera yo soy la inestable. Los escuché en el tribunal desmantelándome pedazo por pedazo. El abogado de Esteban me llamó errática. Clara usó palabras como distante, impredecible, reservada. Mi madre las repitió como si fueran evangelio. No apta, inestable, invisible. Pero no tenían idea de con quién estaban hablando, porque nunca preguntaron. Metí la mano lentamente en mi bolso de cuero, mis dedos rodearon el lomo del sobre rojo que había mantenido sellado durante casi 8 años. Mi mano descansó sobre él firme. Lo había preparado como precaución cuando Esteban comenzó a alejarse. Contenía todo: mis nombramientos federales, mis cartas de reconocimiento, estados financieros, evaluaciones psicológicas, una carta notariada del propio juez presidente. Nunca quise usarlo. Había esperado que me conocieran por mi presencia, no por mis documentos, pero ellos habían elegido la evidencia sobre la relación, y ahora les daría evidencia. El juez pidió un receso. Me levanté y caminé hacia la puerta, no para irme, sino para llamar a la única persona que podía decir la verdad más alto de lo que yo jamás había hecho. La sala aún no se había asentado cuando regresé. Mis tacones resonaron contra el suelo. Todas las miradas me seguían. Hice una pausa en la mesa de la defensa y luego me giré hacia el juez. Señoría, dije con la voz firme, voy a llamar a un testigo. El juez Levin arqueó una ceja. No está representada por un abogado, señora Salazar. Lo sé, respondí. El testigo aclarará hechos clave sobre mi empleo y capacidad. Hubo una pausa larga, luego un asentimiento breve. Proceda. Miré hacia el fondo de la sala y di un solo asentimiento. La puerta se abrió. El juez presidente Ignacio Torres entró con 2 agentes federales detrás de él. Traje gris, postura de acero, un hombre acostumbrado a dominar salas. Las conversaciones se detuvieron. Incluso el secretario del tribunal se quedó inmóvil a mitad de una nota. El abogado de Esteban se puso de pie instintivamente, luego volvió a sentarse confundido. Los nudillos de Clara se pusieron blancos alrededor del borde del banco. Mi madre miró del hombre a mí y de nuevo a él, el color drenándose de su rostro. Torres entró al estrado, sacó una cartera de identificación de cuero y se la entregó al alguacil. El juez la revisó sus cejas, subiendo gradualmente. Luego asintió. Di un paso adelante. Juez presidente Torres, comencé con tono claro pero calmado. Por favor, indique su nombre y cargo oficial. No dudó. Ignacio Torres, juez presidente de la Junta de Revisión de Seguridad Judicial de México Distrito Central. ¿Y me conoce profesionalmente? Sí, dijo. La señora Amalia Salazar es la directora de evaluación de riesgos judiciales para el sistema judicial mexicano. Ha servido en ese rol con distinción durante más de una década. Jadeos, esta vez audibles. No reaccioné. Miré al juez en cambio. Ella lidera el desarrollo de protocolos para la seguridad de los tribunales en todo el país, continuó Torres. Entrena a agentes, supervisa juicios de alto riesgo y ha redactado los procedimientos nacionales de respuesta a amenazas judiciales. La sala se había quedado tan silenciosa que se podía escuchar el roce del papel. Me giré hacia el lado de Esteban. No quiso encontrar mi mirada. La expresión de Clara se derrumbó y de repente cada mentira que habían ensayado comenzó a parecer muy pequeña. El juez presidente Torres se sentó erguido, su voz uniforme pero con peso. Amalia Salazar es la directora de evaluación de riesgos judiciales. Ha protegido a jueces federales y estatales bajo amenaza. Ha desescalado situaciones de rehenes activas en 3 estados. Corredactó el Marco Nacional de Respuesta a Emergencias Judiciales utilizado en todos los circuitos federales. Hizo una pausa. Dejó que las palabras se asentaran. Que la sala escuchara exactamente
a quien habían intentado enterrar. Gana un salario de $4,500 al año, más estipendios de retención por operaciones de alto riesgo. Sus registros financieros requeridos para la renovación de autorizaciones están impecables. Es dueña de un penthouse en el centro de Ciudad de México y una casa frente al lago en Valle de Bravo. Nunca ha fallado en un pago de hipoteca, nunca ha incumplido un préstamo, nunca ha recibido una citación profesional en 26 años de servicio. El juez asintió lentamente su pluma inmóvil sobre la página. No miré hacia atrás, pero lo escuché. Un leve suspiro. La mano de mi madre sobre su boca. El tipo de silencio que solo llega cuando alguien se da cuenta de que ha juzgado mal algo más allá de la reparación. Torres continuó. Ella ha entrenado a más de 200 agentes judiciales. Ha escrito manuales de evaluación de amenazas y fue galardonada con la Medalla Presidencial al Servicio Civil en una ceremonia a puerta cerrada, debido a la naturaleza clasificada de sus asignaciones. Me giré hacia el abogado de Esteban. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos. Clara miraba al suelo. Mi oficina reporta directamente a la señora Salazar, agregó Torres. La consideramos esencial para las operaciones judiciales nacionales. Di un paso adelante. Juez presidente Torres, una última pregunta. ¿Consideraría que alguien en mi posición es capaz de proporcionar estructura, seguridad y cuidado a un menor? No dudó. Hay pocas personas en las que confiaría más con la vida de un niño. Eso fue todo lo que necesitaba. Le agradecí, luego regresé a la mesa. Me senté lentamente viendo a Esteban finalmente levantar los ojos hacia mí. Pero no podía leerlo. Había algo cambiando detrás de su expresión, conmoción tal vez, o algo más cercano a la vergüenza. El juez pidió un breve receso para revisar el testimonio del testigo, pero no había terminado, porque los hechos no eran lo único que traje al tribunal ese día. Cuando terminó el receso, me puse de pie sin que me lo pidieran. Esta vez no esperé permiso. Me acerqué al estrado y le entregué al juez un segundo sobre más delgado que el rojo, pero igual de deliberado. Señoría, esta es la evaluación completa de custodia preparada por la doctora Elisa Morales, como se ordenó durante las audiencias preliminares. El juez lo abrió con cuidado. No levantó la vista. Leyó en silencio, pasando cada página lentamente, haciendo notas en el margen. La sala permaneció inmóvil, el cambio de impulso inconfundible. Esteban estaba rígido en su asiento. Clara se inclinó susurrando algo. Él no respondió. El juez levantó la vista. El informe de la doctora Morales describe a la señora Salazar como emocionalmente estable, profesionalmente segura y profundamente vinculada con el niño. No hay indicios de inestabilidad, negligencia o preocupación psicológica. Cerró el expediente. Este no es el perfil de una mujer no apta. Este es el perfil de alguien excepcional. No alzó la voz. No tuvo que hacerlo. Las palabras cayeron como el golpe final de un martillo. Clara exhaló bruscamente, murmurando algo por lo bajo, demasiado bajo para captarlo. Esteban mantuvo los ojos bajos. Vi como sus hombros se hundían solo un poco, como alguien que se dobla cuando finalmente entiende que ha perdido algo que no puede recuperar. No me regodeé. No sonreí. Solo volví a mi asiento. Mateo me miraba desde la galería otra vez. Esta vez no estaba confundido, ni asustado. Parecía orgulloso, curioso, como si me viera por primera vez. Y tal vez, de alguna manera, yo también me estaba viendo de nuevo. Había pasado años construyendo con cuidado, sin alabanzas, sin exhibiciones. Había trabajado noches largas, firmado planes de seguridad, revisado protocolos de custodia de menores a la luz de una linterna, mientras Mateo dormía a 2 habitaciones de distancia. Nada de eso hizo que la familia estuviera orgullosa. Nada de eso me hizo suficientemente presente a sus ojos.
pero ahora por primera vez alguien lo había puesto en el registro. El andamiaje que había ocultado de repente era visible y no había terminado de construir. Me levanté lentamente dejando que el peso de todo se asentara antes de hablar. Señoría, dije con la voz firme, elegí no presumir mi papel porque quería que mi nieto me conociera como su abuela, no como un título, un uniforme o un conjunto de credenciales. Me giré entonces, no hacia el juez, sino hacia la galería. Mi silencio no era vergüenza, era protección, simplicidad, tal vez incluso esperanza. Pero ahora veo que el silencio dejó espacio para que otros me reescribieran, para que me redujeran. Dejé que mi mirada cayera sobre cada uno de ellos a su vez. Mi madre, mi hermana, Clara, Esteban. Permití que la ausencia de explicaciones se convirtiera en una historia que llenaron con sus propias dudas, sus propios miedos. Y ahora quieren usar esa historia para quitarme a la única persona que siempre me ha conocido como soy. El juez no me interrumpió. No necesitaba hacerlo. Me giré hacia ella. He pasado mi vida protegiendo a personas que nunca sabrán mi nombre. Pero Mateo sí lo sabe. Y es el único al que he protegido sin cuestionamientos ni compromisos. Me senté. El juez cruzó las manos. Este tribunal ha revisado el testimonio del juez presidente, la evaluación de custodia y la documentación profesional de la demandada. El contraste entre las acusaciones contra la señora Salazar y la evidencia verificada es abrumador. Hizo una pausa. Este caso se construyó sobre suposiciones, no hechos. Prejuicios, no indagaciones. Sus ojos se posaron brevemente en Esteban. Considero el intento de pintar a la señora Salazar como no apta tanto infundado como profundamente preocupante. Levantó el martillo. Se otorga la custodia total a la señora Amalia Salazar. Las visitas del padre quedan suspendidas hasta que complete con éxito un programa de terapia de rehabilitación familiar de 12 semanas. Ningún miembro de la familia extendida participará en futuras negociaciones de custodia. El martillo cayó con un sonido seco y definitivo. No hubo estallidos, ni objeciones, solo el silencioso deshacer de todo lo que habían intentado construir contra mí. Mateo se levantó de su banco. No me moví, todavía no, porque después de todo el silencio, toda la contención, finalmente quería escuchar lo que él tenía que decir. 2 semanas después de la audiencia llegó una carta, sin dirección de remitente, pero reconocí la letra. Mi madre siempre había escrito con trazos afilados y angulosos, como si incluso sus vocales tuvieran algo que demostrar. Sostuve el sobre durante mucho tiempo antes de abrirlo. Dentro había solo 3 frases. No lo sabía. Pensé que estaba ayudando. Lo siento. Eso fue todo. Sin mención de Mateo. Sin reconocimiento de lo que había dicho bajo juramento. Sin disculpas por ponerse del lado de personas que tenían todas las razones para torcer la verdad. Doblé el papel una vez, lo volví a meter en el sobre y lo guardé en el cajón junto a la estufa. No lo quemé, pero tampoco respondí. Me serví un café y salí al balcón, dejando que el aire frío se asentara en mis pulmones. El lago estaba quieto y los árboles al otro lado del agua ya comenzaban a cambiar de color. En la mesa, a mi lado, había una carpeta que no había abierto en años. Dentro, recortes de artículos, premios, reconocimientos internos. Una foto mía con el juez Torres en el Palacio Nacional, otra de la Cumbre de Seguridad en Bogotá. En la parte superior, un editorial de una revista jurídica, La Mujer, que aseguró el sistema judicial por una generación. Nunca se lo había mostrado a Esteban, ni a mi madre, ni siquiera a Sofía. Solía pensar que mantenerlo en silencio era una especie de humildad. Ahora no estoy tan segura. La puerta mosquitera chirrió detrás de mí. Mateo salió corriendo
sosteniendo una hoja de cuaderno en una mano y un lápiz en la otra. Abuela, necesito ayuda con algo, dijo. Estamos escribiendo sobre la integridad en la escuela. Le hice un gesto para que se sentara a mi lado. ¿Qué quieres decir al respecto?, le pregunté. Pensó por un momento, mordiendo la punta de su lápiz. Quiero decir que es cuando haces lo correcto, incluso cuando nadie lo ve, dijo. Como tú. Sonreí, tomé un sorbo de café y acerqué la carpeta a ambos. Entonces vamos a mostrarles cómo se ve eso. Han pasado 6 meses en calma. Esteban comienza a asistir a la terapia ordenada por el tribunal. Lo sé por los informes trimestrales de su terapeuta, no por él. Luego empiezan a llegar las postales. Escritas a mano, cuidadosas, verdades pequeñas sin excusas. No entendí. No te merecías eso. Estoy tratando de ver las cosas con más claridad. No respondo. No cierro la puerta, pero tampoco la abro. Algunos puentes no necesitan quemarse, solo dejarse atrás. Escribo una carta, solo una sellada y fechada. La coloco en el cajón inferior de mi escritorio, bajo los dibujos de Mateo y una carpeta desgastada llena de documentos de tribunales familiares. Dice: elegí la justicia sobre la paz, y lo volvería a elegir. No porque la paz no valga la pena, sino porque la justicia es lo que hace posible la paz para ambos. Es para que Mateo la lea cuando tenga 16 años, cuando esté listo para entender no solo qué pasó, sino por qué me mantuve firme donde lo hice. Una tarde, me siento detrás del tribunal frente al ala oeste. El cielo está casi oscuro y las luces se encienden una por una. Mi nombre aún está grabado sobre la entrada de piedra: directora Amalia Salazar, un título que una vez dudaron, ahora tallado en piedra. Tomo un sorbo de mi viejo termo metálico. Todavía huele ligeramente a café y determinación. Mateo me encuentra ahí, sin anuncio, sin dudar. Solo camina hacia mí con un libro bajo el brazo y se sienta a mi lado. Apoya la cabeza en mi hombro. Le dije a mi maestra que quiero ser como tú cuando crezca, dice. Me giro hacia él. ¿Qué dijo tu maestra? Dijo entonces. Más te vale estar listo para trabajar duro. Le dije que ya lo estoy. Levanta el libro. Una colección de decisiones judiciales históricas. Reconozco una. Yo la escribí. Abre el capítulo que marqué hace meses y comienza a leer en voz alta. Su voz es lenta pero segura. Después de un momento, levanta la vista. ¿Crees que algún día podría hacer algo que importe? Beso su frente. Ya lo estás haciendo.